continuación vamos a conectar con Austria porque allí tenemos a la autora principal del trabajo que recibió el primer Accessit. La integración aberrante de ADN del virus de la hepatitis B promueve una importante reestructuración de la arquitectura del genoma del carcinoma hepatocelular humano. Ella es Eva García Álvarez. Gracias por conectarte desde Austria y, bueno, no sé ahora mismo dónde estás, pero en el momento del estudio estaba trabajando como investigadora del Centro de Investigación en Medicina Molecular y Enfermedades Crónicas de Santiago, el CIMUS. Cuando quieras. Hola, bueno, pues antes de nada, muchas gracias por escoger nuestro artículo para el primer Accessit y gracias también por invitarme al acto y por hacer posible que asista, aunque sea desde aquí. Me hubiese encantado estar en persona, pero bueno, ahora mismo estoy trabajando en Austria y no me fue posible. Entonces, eso, me gustaría presentar un poco el artículo y como tiene un título bastante largo, la verdad, voy a intentar hacer que todo esto sea comprensible y para eso he decidido empezar la presentación. A ver si puedo pasarla. Sí. He decidido empezar la presentación por lo más básico, que es a explicar, como ya todos sabéis, que nuestro organismo está formado por células que se dividen y se diferencian en distintos tipos celulares. La información que les dice a las células en qué tipo celular se deben diferenciar está, como también sabéis, en el ADN, que, no sé si podéis ver mi cursor, pero bueno, si no me pasa nada, el ADN está organizado en cromosomas que se encuentran en los núcleos de nuestras células y el conjunto de los diferentes cromosomas es lo que forma nuestro genoma. La información que contiene el genoma, por lo tanto, es vital y esto nos lleva a pensar que debería ser estable. Y de hecho lo es, pero esto no quiere decir que no esté sujeto a cambios. Algunos de estos cambios, que son las mutaciones, son pequeños, como por ejemplo pueden afectar solo a un nucleótido y en la mayoría de los casos no tienen ninguna... O sea, son cambios que no afectan para nada a nuestro organismo. En otros casos, estos cambios pueden ser más grandes, como por ejemplo pérdidas o duplicaciones de partes de cromosomas o incluso intercambio de material genético entre diferentes cromosomas, lo que se conoce como translocaciones. Estas mutaciones, sobre todo aquellas más pequeñas, digamos, que tienen menos impacto, ocurren a lo largo de toda nuestra vida y algunas de ellas a un ritmo más o menos constante, que es lo que se conoce como reloj molecular. Como decía, la mayoría de ellas y normalmente no tienen ninguna implicación en nuestro organismo, pero a veces algunas de ellas sí son deleterias y cuando se juntan varias de estas mutaciones que son deleterias pueden dar lugar al desarrollo tumoral. Y en este artículo que os presento aquí, que entre ellos están como autores nuestros colaboradores en Reino Unido, intentan precisamente eso, saber, basándose en este reloj molecular, saber cuándo ocurrieron las mutaciones que dieron lugar al desarrollo de un tumor. Y bueno, para aclarar, probablemente también ya todos sabréis, pero explicado muy sencillamente, el desarrollo tumoral no es otra cosa que la división incontrolada de las células. Y aquí tienen un papel muy importante dos tipos de genes que tenemos en nuestro genoma. Unos de ellos son los genes supresores de tumores, que se encargan precisamente de prevenir que las células se dividan. Y en el otro lado tenemos los que serían los oncogenes, que son los que hacen justo lo contrario, promueven la división celular. Bueno, creo que desafortunadamente no hace falta que diga que el cáncer tiene una prevalencia muy alta y por lo tanto hay diferentes estudios para investigarlo. Uno de ellos es el Pan-Cancer Analysis of Whole Genomes, que es el estudio en el que se enmarca nuestro trabajo, nuestro artículo, y en el que se estudiaron diferentes tipos de cáncer en todo el mundo. Lo que se hizo, muy brevemente explicado, lo que se hizo en este proyecto
fue recolectar muestras en los hospitales de los pacientes, extraer el ADN, secuenciarlo y analizarlo en los ordenadores. En nuestro caso, parte de estas muestras las analizamos en el superordenador que tenemos ahí en Santiago, en el CESA. Y bueno, tratándose del Día Mundial del SIDA, quizás os estéis preguntando por qué estoy hablando de cáncer únicamente hasta ahora. Y eso es porque actualmente se estima que aproximadamente entre el 10 y el 15% de todos los cánceres que se diagnostican están relacionados con virus. Pero, sin embargo, solo 7 virus oncogénicos han sido descritos hasta el momento y son estos que aparecen aquí. Y de ellos, solo el que vemos abajo, el que está indicado en rosa, pertenece a la familia de los retrovirus, que son los virus que tienen la integración de su ácido nucleico en nuestro ADN como una fase necesaria en su ciclo. Sin embargo, a pesar de que para el resto de estos virus esta integración no es un paso necesario, se han visto integrados en nuestro genoma y en muchos casos es hasta algo bastante común. ¿Y a qué me refiero exactamente con integración viral? Pues a este mecanismo. Cuando los virus introducen su ácido nucleico en nuestras células, este se intercala en nuestro ADN. Entonces, nosotros en el estudio que os presento hoy decidimos buscar este tipo de eventos causados por el virus de la hepatitis B en las muestras del pancáncer. El virus de la hepatitis B es también, la infección por este virus es también bastante común y afecta alrededor de unos 240 millones de personas en el mundo y una de sus consecuencias es el desarrollo de cáncer de hígado. Así como os decía, decidimos buscar integraciones de este virus más o menos en casi 300 muestras de hepatocarcinoma celular que encontramos en el pancáncer y aquí represento los cromosomas y cada uno de los puntos en los que encontramos una integración viral, siendo un total de 148 en 51 tumores, en 51 muestras. Estos datos los conseguimos gracias a estudiar datos de secuenciación que vienen de una técnica que se llama Pair-end sequencing, que lo que nos da son lecturas muy pequeñas del genoma, que nos llegan para localizar las integraciones virales, pero que nos dan mucha más información acerca de ellas. Y por eso, en Santiago, para algunas muestras, decidimos hacer secuenciación de lecturas largas que nos permite conocer un poco más, estudiar un poco más estos eventos. Gracias a este tipo de secuenciación fuimos capaces de ver que el virus no siempre se integra en un cromosoma y ya está, sino que a veces durante este mecanismo une 2 cromosomas. Y es lo que intento en esta diapositiva. Lo más importante es, digamos, el dibujo del final. Y es lo que se representa aquí, el virus de la hepatitis B actuando como puente entre el cromosoma 11 y el cromosoma 19. Además de esto, vimos que en algunos casos, al meterse, por así decirlo, el virus entre los 2 cromosomas, da lugar a pérdida de parte de ellos, de sus extremos. Y aquí os presento un ejemplo con el cromosoma 17 y el cromosoma 8. Entonces, pues eso, aquí tenemos los 2 cromosomas y el virus, al insertar su ADN, se mete entre los 2 y lleva a la pérdida de ambos extremos. Este caso es especialmente relevante porque en el extremo del cromosoma 17 está este gen que es un conocido supresor tumoral, de los que os explicaba antes, que intentan evitar que las células se dividan. Este es solo un ejemplo, pero en total en todo el dataset hemos encontrado que se pierden unos 244 genes supresores de tumores. Una vez que vimos estos resultados, decidimos intentar averiguar cuándo se producen estas integraciones virales y para eso utilizamos los datos del artículo de nuestros colaboradores en Reino Unido que os enseñaba antes. Ellos fueron capaces de
digamos, de poner puntos temporales a lo largo de la vida de los pacientes, ¿no? Entonces, por ejemplo, en esta gráfica enseñamos los años de los pacientes a la edad que se les diagnosticó el cáncer y puntos a lo largo de su vida, años, o sea, esto sería 20 años antes de la diagnosis. Y aquí es precisamente este paciente el que más llama la atención porque podemos ver que tiene una integración que ocurrió al menos 20 años antes de que se le diagnosticara cáncer de hígado. Y si la miramos un poco más en detalle, podemos ver que es uno de esos eventos que llevan a la pérdida de material genético. Por último, me gustaría destacar que este es un estudio de investigación básica, pero que creemos que en un futuro podría tener implicaciones en la clínica, sobre todo en el tratamiento de la infección por hepatitis B, especialmente en las fases en las que el daño hepático es mínimo, pero sin embargo la carga viral es muy alta, para así evitar estos eventos intentar evitar al menos estos eventos de integración que os acabo de mostrar y que pueden dar lugar al desarrollo del cáncer. Y nada más, esto es todo. Eso, dar las gracias a la organización, a mi grupo de investigación, que son los que salen aquí en la foto, y a todos los que colaboraron en este trabajo.